Bueno, os voy a contar cómo han ido estas 2 últimas semanas para preparación para el Campeonato de España de Triatlón Cross. 2 semanas antes he estado haciendo bastante trabajo de carrera a pie, con series. Algo de subidas en bici, con la bici de montaña. Y trabajo de natación de velocidad y bastante fuerza. Y luego la semana de antes pues trabajé algo de técnica con bajadas y subidas técnicas en bici de montaña y algo específico en carrera a pie, con trabajo con sendas y por sendas y por caminos con dificultad que no son en terreno llano. También trabajé mucho las transiciones de natación a bici. Hice un entrenamiento muy bueno de series de 300 más 5 minutos de rodillo fuerte. Y también hice transición de bici a carrera con 10 minutos ritmo medio en bici, con algún sprint y 3 por 2000. La merienda. Vamos a empezar a merendar. Bueno, voy a presentaros la bici con la que voy a correr la carrera. Tengo que agradecer a Cool Bikes, que es la tienda que me ha dejado esta bici, y nada, a Carlos y a María por hacer el esfuerzo para que pueda correr, porque con la mía no creo que hubiese podido hacer mucho. Vamos a por los dorsales y a ver el circuito de bici, a ver qué tal está. Pues ya estamos en el escenario. Bueno, después de cenar voy a prepararme las cosas, que mañana nos levantamos prontito a las 6 y tengo que tener todo preparado.
Campeonato de España de Triatlón Cross. La natación fue bastante rápida, lo que pasa que al principio de la natación me confundí con una boya, iba a pies de Nacho Campos y nos fuimos los dos hacia el lateral que no teníamos que ir. Luego sí que conseguí irme hacia la boya antes que él y ya me puse a pie, me puse sobre cuarto, quinto y nada, ya me mantuve en esa posición hasta el final. Al salir del agua intenté apretar un poquito en los últimos metros y hacer una transición rápida donde en la primera subida ya me puse en cabeza y regulando la primera vuelta la pasé con un minuto de ventaja más o menos, y en la segunda, ya sabiendo que venía una carrera a pie muy dura, pues me controlé bastante para poder correr fuerte. Al bajarme me bajé con unos 30 segundos de ventaja sobre Rodrigo González, sobre Rodrigo García y nada, al salir salí bastante fuerte. La primera rampa la hice casi a tope para coger sensaciones, verme rápido y luego me puse a ritmo porque sabía que era bastante dura. Las rampas eran muy duras, yo no había hecho una carrera tan dura en mi vida y nada, en la primera vuelta me recortó un poco, sobre 10 segundos o así, se puso a 20 segundos y en la tercera di lo que me quedaba y me llegué a meta con 1 minuto y medio de ventaja sobre el minuto y medio y nada, pues, disfruté de la carrera, el circuito era impresionante, era muy bonito, muy duro y espectacular. Enhorabuena. Y en primer lugar, y ganador de la medalla de oro del Campeonato de España de Triatlón Cross Mazarrón 2013 en junior masculino, Roberto Sánchez Mantecón. ¡Arriba, campeón! Podéis entrar en la web de Alon, que es www.al-on.org. También podéis seguirlo por Twitter, ahí podréis encontrar toda la información de los vídeos y de todo lo que va pasando. Además podéis suscribiros también al canal de YouTube de Alon, donde se subirán todos los vídeos. A mí me podéis seguir personalmente en esta página, robertotriatlon.wordpress.com, y a través de Twitter por @robertotriatlon. Y nada más, esto es todo. Solo quiero que disfrutéis como disfruto yo de los vídeos y que os guste a todos.